Aurelio, Bendiciones, pastor. bendiciones. Buenos días para todos. Gracias, mami. Valerie, buenos días. Patricia, buenos días. Buenos días, Eh, Pastor. buenos días. Nubia, buenos días. Eh, Buenos días, pastor. Carlos, Alirio, Muchas buenos bendiciones. días. Gracias, Angélica, Amén, Pastor. Brian, Buenos días. Buenos días, Estefanía, pastor. Jenny, Darwin. Bueno, todos. Pedro, Hola, Pastor. Buenos bendiciones. días. Gracias, Mónica. María Santos, te bendigo. Constanza, bendiciones. Saturia, bendiciones. La mamá de Darwin, bendiciones. Bueno, a Jenny Amparo, buenos días. Jenny Amparo Acero, Salinas, buenos días. Alejandra, Yolima, bendiciones. María Ramón, te bendigo. Ricardo, Ruth, bendiciones. Bueno, a todos los que están, Wilmer, Bendiciones, pastor. Leticia, Yoli, Buenos días, eh, pastor. gracias. Salvador, te bendigo. Rus, Estela, María, te bendigo. Bueno, a todos los que están aquí, que he podido leer acá y a los que se están conectando, a todas las personas, gracias por sus mensajes, gracias por enviar sus peticiones, porque hay un grupo todos los días, 3 de la mañana, orando por cada petición. Y es lindo ver que cada persona, Mónica, buenos días, que cada persona que envía su petición, esto es una familia, tenemos un respaldo de, de esa oración, tenemos ese respaldo de ese clamor de personas que respaldan tu petición y que sé que la oración del justo puede con mucho, dice la palabra. Yo quiero tomar un texto hoy acerca de una, de una familia en la Biblia que me llamó la atención, o cada vez que lo leo me llama mucho la atención, de cómo cuando pasamos momentos difíciles, porque si hablamos de momentos difíciles y de momentos oscuros en la vida, a veces podemos orar muy mal. Y estaba pensando en que a veces podemos involucrar en nuestras malas decisiones. Yo siempre he dicho que una buena decisión afecta para bien una familia y una mala decisión afecta para mal una familia, los hijos, una generación. Y cuando en esas malas decisiones podemos afectar, amados, a nuestros hijos, nuestra familia, y muchas veces vamos a alejar de la fe a nuestra familia. Muchas veces hay familias que se alejan por las malas actitudes de la familia, por las malas actitudes. No sé si de pronto tu familia se ha alejado por una mala actitud tuya. De pronto tu familia se ha alejado o te has alejado por una mala actitud de un hermano, o te hayas alejado por una mala actitud de un papá, de una mamá, y tú decides alejarte y decir, no, yo voy a dejar así, y eso te hace alejar a ti. Y realmente no hay nada más que hacer. Uno piensa en esos tiempos difíciles, Otilia, buenos días, que entregamos a veces a las consecuencias negativas, a veces al dolor. Y la Biblia habla algo así, quiero mostrarte algo así, en la palabra en Génesis 43. Génesis 43. Yo lo voy a estar resumiendo. Natalia, buenos días. En Génesis 43, si tú lo puedes estar leyendo. Y es la historia de José en Egipto. O sea, la historia de José en Egipto no lo saben sus hermanos, pero los ha enviado José nuevamente a la casa cuando, cuando José los ve nuevamente que regresan. Versículo 1, vamos a leer unos versículos, en el Génesis 43, 1. Pero Amén. José está en Egipto y no lo saben sus hermanos que él es el que manda, él es el segundo al mando en Egipto. Pero José le pide algo a sus hermanos y eso me llamó la atención.
Génesis 43:1, ¿qué dice? Señor, en esta porción dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer trigo, que trajeron... Espera, por favor, ya, gracias. Sigue. Listo, jefe. Otra vez, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer trigo, que trajeron de Egipto, les dijo a su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro, si no traereis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces dijo Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún nuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pediréis cuenta. Si yo no te vuelvo a traer, no te lo vuelvo a traer, y si no pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Amén. Entonces Israel, amén. Gracias, hijo. Muy amable. Entonces, estamos listos para entrar en esta palabra que creo que Dios tiene para ti y para mí en este día. La palabra dice que el hambre era grande en la tierra. Y estos versículos nos encajan en este contexto histórico. Y tiene una narración que había una hambruna grande en la tierra, dice la palabra. Y esto iba agravándose mucho más todos los días. Porque tú y yo sabemos que la actividad de Israel era la agricultura. Y principalmente se estaba haciendo muy difícil, no solamente en la asignación de Jacob, sino en toda la tierra. Y eran 7 años de escasez, 7 años de hambruna. Y después dice la palabra que eran 7 años de abundancia. Entonces, esto que estaba pasando no era el resultado de una casualidad o tan solo de la naturaleza, sino que Dios tenía planes para el pueblo de Israel, planes para José, tenía planes de providencia, él iba a proveer más allá de cualquier entendimiento humano que hubiera permitido que todo eso aconteciera sobre las familias de la tierra. Pero habían propósitos especiales. Yo vengo a decirte hoy que hay propósitos especiales para ti y hay propósitos especiales para mí. Hay propósitos especiales para la tierra de tu asignación. Había un propósito especial en el hambre, había un propósito especial en abundancia, pero había un propósito especial, era que José volviera a ver a sus hermanos, que lo habían vendido años atrás. Y aconteció, dice el versículo 2, que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver y comprar para nosotros un poco de alimento. O sea, cuando tú y yo leemos este versículo, que cuando acabaron de comer, eso quiero decir que Jacob, que era el padre de 12 hijos, había permitido que uno de ellos, Simeón, dice la palabra, estuviese encarcelado. Si tú haces un estudio bíblico, probablemente algunos meses estuvo Simeón en Egipto. Estuvo preso algunos meses. Eso no fue por 2 o 3 días, algunos meses. Y Jacob con dolor se había resignado.
a que ese hijo que tenía preso, eh, pues estaba pasando un momento de crisis, pero no iba a exponer a riesgo a su otro hijo que se llamaba Benjamín. Porque José le dice, ¿acaso tienes otro hijo menor? ¿Por qué? Porque José estaba esperando algún día encontrarse con sus hermanos. Y cuando los vio flacos, cuando los vio tristes, pero esos flacos y tristes por falta de la comida de tantos meses, no reconocen a su hermano José, no lo reconocen al que ellos mismos habían entregado. Pero era necesario que pasara todo esto para que José los ayudara a levantar a sus hermanos. Era necesario porque Dios tenía un plan. Y si no hubiera sido así, el estado en la misma posición que ellos estaban, nada habría sucedido. Pienso yo mirando esta palabra. Pero cuando tú quieres ayudar a tu familia, que te hizo la vida difícil, hay que estar siempre en un nivel más alto. De eso vengo a hablarte en este día. Yo no sé si tú hayas tenido conflictos con tu casa, si hayas tenido conflicto con tu familia, si estés atravesando un conflicto con tus hijos, un conflicto con tu hogar, con tu esposo, un conflicto con tus hermanos, y que ese conflicto te haya llevado a ti a huir, y ese conflicto te haya llevado a ti a esconderte. Pero yo encuentro aquí una familia disfuncional. Vendieron a su hermano, pero su hermano los estaba esperando. Pero José sabía que Dios tenía un plan en esa familia. Hizo traer un hambre sobre toda la tierra. Después de que ellos vienen a buscar a la tierra de Egipto la comida, y José tuvo que ver a sus propios hermanos. Mire que a veces las circunstancias que tú hayas tenido que pasar, las divisiones que hayas tenido que pasar, la vida difícil que te haya causado ese hombre, esa mujer, la vida difícil que te haya marcado tu papá, tu mamá. Pero quiero decirte que Dios hizo algo en José y lo va a hacer contigo cuando tú quieres ayudar a tu familia. La familia que te hizo la vida difícil, pues para poderlos ayudar hay que estar en un nivel más alto, en un nivel más alto. Sus hermanos vienen a comprar comida y él los ve y le dice, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Pero José los conocía. Y, y les dice, ¿ustedes son solo ustedes o tienen a alguien más? ¿Tienen más hermanos? José quería saber. Sus hermanos le dicen sí. Pero de todos modos José también tenía un pequeño malestar, un pequeño dolor. Tal vez José hubiera querido vengarse, pero no estaba en el corazón. Él decide orar, él decide llorar y decide cambiar. Porque muchas personas hablan a otros de amor, pero viven con resentimientos de no perdonar, de no olvidar y de aquellos conflictos que se tienen entre la familia y viven dispersos. Y hay mucha gente que puede hablar de felicidad, pero viven amargados. Y esto me llevó a pensar que José, a pesar que sus hermanos habían golpeado su salud, habían golpeado su conciencia, habían golpeado sus emociones, sus hermanos habían traído división. Cuando él los vuelve a ver, después de muchos años, tal vez los vio flacos, acabados, con hambre, pero Dios los había colocado a José en otra posición. Porque cuando tú subes de posición, a pesar de las circunstancias que tú hayas tenido que pasar, Dios permitió para que tú te eleves en una posición y cuando vuelves a encontrar aquellas personas que a ti te hicieron la vida difícil, tú ya tienes grados de madurez y puedes perdonar y tú puedes
con tu corazón, examinarlo y saber lo que José pasó aquí, que no tenían, o tal vez tenía algo poquito en su corazón, pero él decide orar y llorar y decide decirle, Señor, cambia todavía lo que siento aquí. Por eso muchas personas hablan de amor, pero viven con resentimientos. No han podido olvidar a aquella persona que les hizo tanto daño en su vida y que no se lo pueden recordar y que si se lo encuentran en el camino, se revuelve el alma, el espíritu. Y hay personas que viven dispersas porque hablan de felicidad, pero viven amargados. Pero el gran mensaje de sus hermanos al menor, porque le dice, ¿y ustedes tenían algún hermano menor? Ellos le dicen sí, pero se lo comió un animal. Se lo destrozó mi señor, le dicen al mismo hermano, porque les dice, ¿y tienen más hermanos? Y entonces también le dicen, pues sí, tenemos uno menor que reemplazó. Yo quiero preguntarte en este día, Dios te pregunta a través de mi vida. Quiero preguntarte en este día, tarde, noche, mañana. Quiero preguntarte, Dios ha hecho tantas cosas por ti. Dios ha hecho tantas cosas por ti como las hizo con José, como las ha hecho conmigo. Pero te quiero preguntar, ¿pero qué vas a hacer con los que te hirieron? ¿Qué vas a hacer con los que te dejaron? ¿Qué vas a hacer con los que te abandonaron? Porque hay personas que te odiaron. ¿Qué tú vas a hacer? Porque después de que vengan y te los encuentres, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Porque José, después de que sus hermanos lo vendieron, lo golpearon, todo el proceso que tuvo que pasar José, Dios vio la aflicción, lo llevó a un nivel más alto porque Dios tenía un plan. Pero mirando esta escritura, yo dije, Señor, todos los que le hicieron sus hermanos daño a José, cuando los tuvo enfrente, tal vez tuvo en su corazón un pequeñito, pequeñito dolor. Pero creo que ese dolor se fue cuando José oró, lloró en la presencia de Dios. Y cuando José supo que Dios lo había colocado en un lugar más alto. Yo empecé a escudriñar este capítulo y empecé a decir, Señor, ¿qué hizo José cuando vio frente a los que lo habían odiado, golpeado, lo habían separado de su papá, todo el dolor que le hicieron causar emocionalmente a su vida lejos de su patria, vendido a los egipcios, estando en la cárcel, todo lo que tuvo que pasar José? Entonces yo dije, cuando los vio, ¿cuál fue la reacción? Pero mira que la reacción de José fue amarlos. Yo te preguntaría, en este día, aquellas personas que te hicieron daño a ti, tú los vuelves a ver, ¿cómo serían tus palabras hacia aquellas personas que te hicieron la vida difícil, que te abandonaron, que te odiaron? Yo te pregunto ahí, ¿qué irías, qué harías si tuvieras al frente los que te hicieron daño? Tal vez a ti un familiar te hizo la vida difícil. Tal vez a ti te violó un tío, tu papá, qué sé yo, problemas que siempre hay, un hermano, un primo que te hizo la vida difícil. Y entonces, ¿qué preocuparse cuando tenga la persona que te hizo daño al frente? Porque cuando no lo tienes al frente, y cuando no están al frente las personas que te hicieron daño, hay personas que aparentemente viven una vida feliz, pero tienen amargura en el corazón. Tal vez a ti un familiar como a José te hizo la vida tan difícil. Tal vez a ti como mujer, un hombre, tu esposo te hizo la vida difícil. Tal vez a ti, mujer, o tal vez a ti, hombre, te hizo la vida difícil. Tal vez a ti tu mamá te abandonó. Tal vez a ti tu papá te abandonó. Tal vez a ti tu hermano te hizo algo grave y no volviste a tener una relación, una intimidad. Tal vez tus hijos te
te dejaron en medio de la crisis. ¿Qué sé yo? Pero fue algo difícil, tal vez difícil. Y entonces hay gente que no les vuelve a hablar, dice Maribel, claro. ¿Qué, qué harías? Es la pregunta hoy. ¿Qué preocuparse por ti? Porque no lo hicieron por ti. Pero ahora que Dios te salvó y conoces de Él, ahora que tú conoces a Dios, ahora que Dios te ha hablado a ti, ahora que el Espíritu de Dios está en ti, ahora que has recibido una palabra de parte de Dios, ¿qué vas a hacer? Ahora que tienes a Dios, tal vez en un pasado no tenías a Dios y odiabas. Tal vez en un pasado nunca habías tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y está bien, se vale, tú odiabas, pero ahora que Dios te ha hablado, ahora que Dios te direcciona a ti, ¿cómo sería tener a aquella persona al frente que te hizo la vida a ti en tu infancia difícil? O que dañó tu juventud, o que te traicionó. Pero ahora que conoces a Dios, ¿qué vas a hacer? Yo te pregunto, ahora que tienes a Cristo, porque José, ahora que tenía la unción y el poder, porque hay un momento en que tienes que estar frente a tus enemigos que te vendieron y tú al primer rechazo te quieres morir. No, tú al primer rechazo te quieres morir. Tenemos que pedirle a Dios que te liberte. Tenemos que pedirle a Dios que te liberte de esos padres que no estuvieron contigo. Tal vez tú fuiste mamá de tus hermanos, porque tal vez tenías 7 años, o tal vez 8 años tú tenías como hermano, y tuviste que ser papá de tus hermanos, cuando tenías que estar jugando de pronto con carritos o piquis, pero tuviste que ser papá, o tal vez tuviste que ser mamá. Y entonces tienes esa infancia golpeada y hay que sanar ese pasado. Tal vez el proceso de perdonar te tomará toda la vida, tal vez, por el dolor de la familia y perdonarlo y dejar tal vez una marca en el corazón como le sucedió a José. Pero hay cosas que has sufrido, claro, y que tú pareces que no vas a recibir sanidad, y menos el agradecimiento de tus hermanos, el agradecimiento de tu familia, porque tal vez no valoraron lo que tú hiciste. Pero por ello no te afanes, porque hay unas llaves que yo vengo a decirte en esta mañana. Hay unas llaves porque tú has hecho tantas cosas buenas que la recompensa viene. Porque tú has hecho tantas cosas buenas que la recompensa viene. Porque tú has hecho tantas cosas buenas en tu vida, aunque hayan marcado. José le marcaron el corazón, pero me llama la atención que después de que le habían marcado el corazón, después de que lo habían abandonado, después de que lo habían hecho servir, después de que habían dicho que se lo había devorado una bestia, cuando Dios le colocó a sus hermanos al frente, tal vez en el corazón de José, te lo repito, tenía algún dolor, pero él dice que fue a orar, ya había llorado, ya había orado, había sacado ese dolor de su corazón y pudo ver a sus hermanos y entender el propósito de Dios, que para bendecir su casa y su familia Dios tenía que llevarlos a un nivel más alto. Pero me llama la atención, ¿qué fue lo que hizo José cuando vio a sus propios enemigos, que fueron los de su propia casa? ¿Qué hizo José? Pues mira, los vio con hambre, los vio casi destruidos, y José estaba bendecido. Y José estaba bendecido porque José había hecho la voluntad de Dios. Pero me llama mucho la atención el carácter de José al ver al frente a sus enemigos. Yo vengo a decirte que no tienes que huir de las personas que te hicieron a ti en la vida. Difícil tu juventud, tu niñez, tu adolescencia. Entonces es poderlos ver y poderlos, dijo Natalia, perdonar.
de poderlos ver a la cara, de poder ver a aquellas personas que te hicieron daño. Yo sé que hay cosas que usted ha sufrido y que parece no recibir sanidad, que parece que no, pero tu victoria estará relacionada con verdades en la vida. Claro que es inevitable que no se levanten contra ti. Claro, es inevitable, siempre se van a levantar, pero sí podemos evitar que toda esa guerra negativa, toda esa guerra de persecuciones contra ti, no sean importantes, que lo que Dios piensa de ti es más grande que las guerras que se levantan contra ti. Lo que Dios pensaba de José era más importante de lo que se habían levantado sus hermanos contra él. Era más importante lo que Dios pensaba. Yo vengo a decirte, es más importante lo que Dios piensa de ti. Es más importante lo que Dios ha escrito para ti. Es más importante la historia que Dios escribió para ti. Es más importante el final que Dios tiene para ti que los que se hayan levantado contra ti, los enemigos que te hayan hecho la vida difícil, pero que Dios te los coloca al frente para ver. Cuando Dios está dentro de ti, ¿cómo te vas a comportar? Porque tal vez tú odiabas, tal vez tú no querías a nadie cuando te hicieron causar el dolor. Pero mi pregunta, ahora que Dios está en ti, ¿vas a seguir con eso? Ahora que Dios está en ti, ¿qué vas a hacer con todos los que te hicieron daño? Es lo que Dios le dijo a José. Ahora te los voy a traer al frente. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora que yo te he bendecido tanto? Que yo estoy contigo. Una cosa era cuando estabas en Dios, que los querías matar, que los querías destruir, que los querías acabar. Una cosa es cuando tú estás sin Dios, que quieres acabar con todo, pero otra cosa es ahora que tú estás en Dios. Y Dios te dice, cuando estabas sin mí, querías obrar con tus propias manos, pero ahora estás en mí. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? José mantuvo firme, él fue obediente. Él fue obediente y eso lo llevó a la bendición. Yo te pregunto, ¿qué harás? ¿Qué harás ahora que has recibido una palabra? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a ver ahora? Dime, ¿cómo vas a ver a los que te negaron un día? ¿Cómo vas a ver a los que te rechazaron un día? ¿Cómo vas a ver a tus padres que te abandonaron cuando los encuentres? Yo te digo, José renunció. Él renunció a dejarse esclavizar por palabras negativas. Él renunció a dejarse esclavizar por el carácter de sus hermanos. Él renunció a dejarse esclavizar por lo que lo vendieron. Él dejó, él renunció. Él dijo, yo no me voy a dejar esclavizar del pasado. Es la mejor manera de José, porque él entró en la dimensión de Dios. Él entró en la dimensión de Dios. Entró en la dimensión de Dios. Y dijo, Dios, cuando los tuvo al frente, acabados, aburridos, con hambre, recordó lo que le habían hecho. Pero ahora era diferente, porque Dios estaba con él. Había un mensaje de parte de Dios. José había entendido el propósito de Dios. Y entonces le dice a sus hermanos que qué había pasado en esa familia, que si tenían más hijos, que si tenían más hermanos. Jacob ya había perdido a un hijo, a José, quien era su amado, era el favorito, porque José era el hijo favorito. Y él no estaba dispuesto a perder a Benjamín, pero José le dice, ¿tienen algún, gracias Luz, lo veré con misericordia? Exactamente, exactamente. Y Jacob dice, voy a perder ahora a un favorito, el hermano menor de José. Ellos dos eran los dos hijos de Raquel, la esposa que más amó a Jacob. Y entonces
Simeón también llevaba un tiempo en la cárcel. Mira el conflicto. Simeón en la cárcel, José lo llevó. Y José le preguntó a sus hermanos, ¿hay alguien menor? Sí, sí, hay alguien menor. Hijo de Raquel, hijo de su mamá. Y parecía que la familia, sobre todo el viejo, ya pues ya estaba viejo, Jacob ya estaba viejo, no iba a ir al rescate de él. Es como difícil hacer una evaluación de Jacob. El anciano podría tener argumentos, pero no se trataba de edad para nada, sino se trataba de que Jacob se había enfriado en un momento, había perdido la esperanza en Dios, en el que le había hecho las promesas, en el que Dios siempre había estado con él. Pero Jacob en un momento, él no puede percibir nada de esto. Él no puede percibir lo que estaba pasando con su hijo. Y entonces vienen unas frases más frías. Y les dijo Jacob a sus hermanos, vayan y vuelvan y compren por nosotros un poco de alimento. O sea, cuando tú lees esta palabra, es fuerte, es dolorosa. Y uno dice, Jacob, el que luchó con un ángel. Y es incomprensible, ¿no? El motivo para ir a Egipto, y es la falta de comida. Más le falta el hijo, y más otro hijo que estaba prisionero. O sea, si tú lees esta historia, Jacob no es que no ame a su hijo Simeón, que está prisionero, que José dejó prisionero, sino que ama también a Benjamín por encima de Simeón, sí lo ama. Y eso afecta, pero el dolor de haber perdido a José hace más de 20 años, él como que no quiere salvar a Simeón, pero el riesgo para él le significa enviar a su hijo Benjamín a Egipto. Porque Jacob, el papá de José, fue un hombre de fe. Él fue un hombre de fe, pero él quería preservar a Benjamín. Había sido un hombre de fe, de los grandes hombres. Pero entonces estaba leyendo esa palabra. Y Jacob le pide a sus hijos que vayan. Y respondió Judá diciendo que aquel varón le dice, nos pidió si teníamos un hermano. Judá le dice, pues sí, tenemos uno en la lista. Hay uno que siempre sobresale. Su hermano reconocía. Pero aquí hay una circunstancia en todo lo que estamos leyendo. Era una familia llena de conflictos, con hambre, peleas entre los hermanos, el papá queriendo a otros hijos, porque cuántos se han sentido rechazados por el papá. Y dicen, es que mi papá quiere más a tal, o mi mamá quiere más a tal, y hay heridas en el corazón. Y hay hombres y mujeres que han abandonado la casa porque han dicho, es que mi papá quiere más a Dagoberto y no quiere tanto a Marco. Entonces, crían, se crían con un dolor. Y en el versículo 4, si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Y entonces Judá insiste que es la única forma de ir a Egipto por los alimentos, es con Benjamín, porque José le dice, yo no le voy a vender nada si ustedes no me traen su hermano menor. Si no lo traen. Entonces me llama la atención ese versículo de cómo cuando vienen con sus hermanos, José lloró y vio a sus hermanos cuando ve a su hermano menor. ¿Por qué lloró José? José lloró porque veía una restitución de su nombre en su hermano, pero él no les reveló que era José. Y entonces la historia es que coloca una copa en la bolsa que ellos habían comprado de trigo. Y viene una historia que te dejo ahí para que la leas. Viene un conflicto entre sus hermanos, pero José lo quería hacer para saber que él había perdonado a sus hermanos del corazón.
que ahora José era diferente, porque José había tenido una relación con Dios. José había tenido una experiencia con el Espíritu de Dios y que no era el José que tenía tanto dolor en su corazón, sino que había aprendido a sacar, a olvidar. Y cuando los vio, ahora que era bendecido, la actitud fue darles trigo, darles de comer. Y después José ir en los carros de Faraón, cuando su padre tampoco tenía fuerzas, y llegar y bendecir a su padre y a toda su familia. Y aún sus hermanos tenían un recelo, que cuando murió Jacob, sus hermanos van y le dicen: mi señor, perdónanos porque sabemos que tú eres un hombre de autoridad y de poder, pero ahora que nuestro padre ha muerto, tal vez tú nos quieres matar. Y José le dice: no, hermanos míos, no piensen así de mí, porque el bien o el mal que ustedes hicieron contra mí, yo nunca les he querido pagar con ese mal. Al contrario, todo el mal que ustedes hicieron contra mí, y yo solo les he regresado el bien. Yo quiero decirte en este día con esta palabra: si antes que no tenías a Dios, si antes que Dios no se te había revelado a ti, y andabas con tantos dolores en tu corazón, no perdonando la familia que a ti te hizo daño, no perdonando a ese hombre que te hizo hijos y te abandonó en tu juventud, no perdonando a aquella mujer que se fue con otro, no perdonando a aquellos hijos que te dieron la espalda, aquel papá que no te dio herencia, aquella mamá que no te dio herencia. No sé cuál haya sido el conflicto que tú hayas tenido dentro de tu familia, pero yo vengo a decirte en este día: si Dios te los colocara otra vez de frente tuyo, pero que ahora tienes una palabra, que ahora tienes el Cristo de la gloria, que ahora tienes su Espíritu, ¿qué harías ahora? ¿Qué harías ahora con el Dios dentro de ti cuando vieras frente a ti los que te hicieron la vida un poco difícil? Porque José pasó por ese proceso. Pero José, cuando vio a sus hermanos flacos, acabados, destruidos, tal vez en su rostro, con la arena del desierto quemados, tuvo compasión, aunque no se les reveló. Pero con los días le dice: yo soy vuestro hermano José, a los que ustedes vendieron. Y se les reveló. Y fue un golpe fuerte, pero con todo el amor. Yo quiero preguntarte: ¿vas acá a seguir los años cargando con eso? ¿Vas a seguir tu vida aparentando que eres feliz, pero estás lleno de amargura porque no has podido perdonar? Porque yo veo mucha gente que muestra que es feliz, pero por dentro de su corazón tiene resentimientos, tiene amarguras, tiene dolor. Y tal vez si viera a las personas que le causaron dolor, pienso cómo se portarían. Porque las acciones que nosotros tengamos, cada momento difícil que tú puedas pasar, cada mañana oscura en tu vida puede obrar realmente muy mal, y a veces podemos involucrar en nuestras malas decisiones a nuestros hijos al hablar en la mesa lo mal que pasaste cuando eras pequeño o pequeña con tus hermanos, con tu familia. Yo vengo a decirte: deja los conflictos con tu hogar, con tu casa, deja los conflictos con tu familia, ten paz, deja los conflictos que a veces tú puedes involucrar a tus mismos hijos, y en esas decisiones tus hijos, tu familia, lo que hace es alejar de la fe a la familia porque tienen resentimientos, porque sienten dolor. Realmente no hay nada más que hacer en tiempos difíciles que a veces entregarnos a esas consecuencias negativas, pero José no lo hizo, no se entregó. Él decidió arrancar eso de su corazón, del temor y del dolor. Aunque tú hayas tenido tiempos difíciles, yo creo que sí podemos volver a la fe, podemos mostrar que el Señor está en nosotros, volviendo a confiar en Dios. Es que si tú tienes aquella persona
que te robó, que te destruyó, que te quitó hasta tu hogar, qué sé yo, y tenerlo al frente ahora que tienes a Dios. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Es la palabra en este día. ¿Qué harías? Porque José fue diferente. Tal vez José sin Dios no les hubiera dado ni un poquito de comida a su familia. Tal vez sin Dios hubiera buscado la dispersión. Tal vez sin Dios hubiera buscado la ausencia. Como muchos sin Dios, lo que hacen es huir, esconderse. No quiero saber nada de la familia porque me falló. Pero cuando tienes a Dios, cuando te los encuentras, y cuando tienes a Dios, el dolor tiene que haberse ido por tanta palabra que Dios te ha dado, por tantas cosas que Dios te habla a ti. Es imposible que caminando en Dios tú sigas cargando el dolor de tantos años. Es imposible que tú, amando a Dios, sigas cargando con la imprudencia de tus hermanos que te hicieron doler. ¿Y qué sería si Dios te los colocara hoy de frente tuyo? ¿Qué harías? Bueno, es la palabra que Dios colocó hoy en mi corazón para ti. Sana, sana, olvida, porque los dolores hacen enfermar y hay mucha gente enferma por los resentimientos. Hay mucha gente enferma. Tu hermano te espera. ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no lo quieres ver? Y si te lo coloca al frente, Pero lindo. Sí. la vida es así. Yo le dije a José, cague y váyase para el colegio. José olvidó. José olvidó. Lo tuvo de frente. Yo siento que para alguien es esta palabra. Si te coloca al frente aquel que te hizo tanto daño, es la prueba para ti. De tantas palabras es que Dios me habló. Dios me dijo que me va a bendecir, que me va a dar propiedades, que me va a dar negocios, que Dios está a favor. Y cuando Dios te dé todo eso y veas a aquel que te hizo daño, compartirás con él. Compartirás porque fue lo que Dios llevó a José. Compartirás. No importa. No importa lo que tú y yo hayamos tenido que pasar. Esos tiempos difíciles. Pero no entregues a las consecuencias negativas de tu pasado, a tus hijos, a tu casa, a tu familia, por no querer dejar ese dolor, por no querer dejar ese temor. Pablo dice, estar en paz con todos, con todos. Yo trato de huirle a las palabras que me tratan de amargar. Trato de huirle a las palabras que me tratan de detener. Trato de huirle a las palabras que tratan de traer cizaña. Trato de huir a los comentarios que no tienen sentido, que amargan la vida. Trato de huir de luchas que no son mías. Trato de huir de peleas que no tengo que estar peleando. Trato de huir de no pelear batallas incorrectas para no estar herido. Trato de no abrir mi corazón a todas las personas. Yo sé a quién le abro mi corazón y a quién se lo cierro. Porque el problema tuyo de estar herida o herido es que abres tanto el corazón. Y cuando tú abres el corazón, cuando conocen tanto de ti, son los que te golpean a ti. Y los que más te conocen a ti son los que más te entregan fácil. Los que comen del plato contigo son los que más te entregan. Le pasó a Jesús. Los que más visitan tu casa son los que conocen tu necesidad.
Con los que más hablas a veces son los que conocen. Y si los que conocen no tienen un nivel espiritual, te pueden juzgar. Y entonces te das cuenta que hablaron de ti. Y entonces mantienes herido. Pero y cuando Dios te los pone al frente, ¿qué vas a hacer? Y este es el mensaje. Te voy a colocar al frente tuyo a los que te hicieron daño. Te voy a traer al frente, te los vas a encontrar en un centro comercial. Te los vas a encontrar en la mesa de la casa de tu tío. Los vas a encontrar cuando te subas al avión. Te los vas a encontrar en el autobús, en el metro. Te lo vas a encontrar en una llamada. Y cuando tú hables con tus hijos, ahí aparecerá el papá de tus hijos. Y te dirá después de tantos años, hola amor. ¿Y tú qué dirás? Amor, desgraciado. Ahí es donde Dios te coloca las personas que te hicieron tu vida oscura, te hicieron daño. Y entonces, eso fue lo que hizo José. Me llamó la atención, José. José, ¿cómo los ve? Porque el tiempo pasado en la historia ya no seguía en José. Él los vio con tanto amor que le dijo, coman, porque Dios lo había llevado José a otro nivel. Yo quiero profetizar sobre ti esto. Los que te vieron a ti en tu derrota, los que te vieron a ti en la escasez, los que te vieron a ti en el dolor, los que te vieron a ti en la enfermedad, te verán a ti en un nuevo avivamiento, en nuevo tiempo, te verán a ti y tú serás la bendición de tu casa, tú serás la bendición de tu familia, tú serás la bendición de tus padres, tú serás la bendición. Perdona a tus padres que te dijeron que te vaya mal en la vida, porque yo he escuchado padres que han maldecido a los hijos, padres que maldicieron, te va a ir mal en la vida. Cuando tengas hijos vas a sufrir, cuando tengas marido te va a ir mal. Padres que maldijeron y te fue mal, y te fue mal, y tal vez recordabas estas palabras cuando te maldijeron, pero ahora que tienes a Dios, ahora que tienes un mensaje, ahora que tienes una palabra, ¿cómo estás? ¿Has echado fuera esas consecuencias de dolor, de falta de perdón, de resentimiento, para que Dios pueda hacer cosas nuevas? Quiero orar por ti, para que hoy se rompa, hoy se quebrante, para que se destruya todo lo que a veces no nos deja avanzar, eso que te retrocede, eso que no te deja tener una familia en paz. Yo quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, yo declaro este día que se rompe toda división en tu casa, que se rompe toda división que el enemigo haya traído en tus familias, que el enemigo haya traído. Hoy declaro que se rompen esos malestares, que se rompen esas divisiones, esas consecuencias del pasado, que se rompen esas enemistades en tu casa, en tu familia, se rompen por el poder de la palabra. Yo profetizo que vienen tiempos de unidad, donde tú podrás meditar en esta palabra. Tú podrás decir cuánto temor, cuánto dolor llenó mi vida, pero hay una esperanza, hay una fe. No me voy a distanciar de ver los propósitos de Dios. Tú no te vas a distanciar de ver los propósitos de Dios. Aunque hayas tenido tiempos de tribulación, tú vas a hallar el verdadero consuelo en Dios. Vas a hallar el verdadero consuelo en tu vida para consolar a los que un día estuvieron en contra de ti. Jacob estuvo en muchos años de depresión, aunque la escritura no detalla, pero yo quiero que tú lo leas, pero fue un tiempo difícil para Jacob. Todas las obras, las evidencias, cuando él era anciano, Jacob vivió atemorizado por la vida de Benjamín, el dolor de la pérdida de José.
Él no había podido superarlo. José fue esclavo en gran cantidad de sus años, fue esclavo. Yo vengo a decirle a alguien, sí, él fue esclavo, pero él era libre en su corazón. Era libre en su corazón. Fue esclavo, sí, pero era libre en su corazón. Yo vengo a decirte, algo te puede haber esclavizado a ti en la vida. La pérdida de tu papá, la pérdida de tu mamá, la pérdida de un hermano, la pérdida de tu familia, porque tuviste que salir del país y te encuentras sola, solo, la pérdida de algo en ti. Y te puedo haber llevado a esclavitud, pero que seas libre en tu corazón. Porque José experimentó la esclavitud, vendido, apartado de su familia, pero libre en el corazón. Ajá, Dios quiere la libertad en tu corazón para bendecirte. Dios quiere la libertad en tu corazón. Que cuando el dolor invade tu vida, a veces quita la esperanza del corazón. Y muchas veces el dolor ocupa lo que le corresponde a la fe, lo que le corresponde a la alegría. Quita. Y quiero romper eso de ti hoy. Tal vez tú has estado viviendo despojada de toda esperanza en tu vida. Pero yo vengo a decirte que hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Dios. Bendito sea el Dios. Bendito sea el Padre, que por todas sus misericordias Él nos da consolación todos los días. Él te consuela en tus tribulaciones, para que tú puedas consolar también a otros. Eso fue lo que José hizo. Fue consolado en las tribulaciones para consolar después su familia. Porque por medio de la consolación es que nosotros podemos ser consolados por Dios. Yo vengo a decirte que el Señor está dispuesto a tomar toda carga. El Señor está dispuesto a quitar el dolor. Como padre, a consolar las lágrimas de tus hijos. No permitas que el pasado, no permitas que el dolor sea tu primera opción. Porque lo primero es tener libertad en tu corazón. Tener libertad en tu vida. Y experimentarás. Aunque tú hayas venido de una familia, porque a veces los padres desordenados y los padres teniendo favoritismos pueden afectar y poner en riesgo la familia. Yo le hablo a algún padre que está aquí. Los favoritismos ponen en riesgo la familia. Yo declaro que tus hijos sean sensatos, que tus hijos encontrarán el camino, la esperanza, y que tú como hija encontrarás la esperanza y la restauración. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. He predicado esta palabra, he enseñado esta palabra en este día y sé que tu palabra no vuelve vacío. Hoy se rompen esquemas, hoy se rompen ataduras, hoy se rompe el dolor en el corazón, hoy se rompe el pasado, hoy se rompe el dolor de las familias. Hoy declaro familias unidas. Hoy declaro, Señor, que se encontrarán y se perdonarán. Hoy declaro que las circunstancias del pasado se rompen. Hoy declaro que el dolor se destruye y podrán ver frente a frente los que hicieron daño como José lo hizo. Señor, hoy declaro que en el pasado sin ti muchos hicieron cosas que no deberían hacer, pero que ahora en ti, en el presente, que el Espíritu de Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios está en tus hijos, será diferente, porque ellos traerán reconciliación. Ellos traerán reconciliación y la reconciliación estará en las familias. La reconciliación estará en todo y todo dará fruto. Tus hijos te llamarán y te perdonarán. Tus hijos caminarán al lado tuyo. Tú perdonarás a los que te hicieron daño. Habrá un avivamiento sobre tu familia. Vengo a profetizarte esto. Veo mucha lluvia de bendición sobre ti. Veo mucha lluvia de bendición. Y esa lluvia comienza a caer ahora en la tierra árida del resentimiento, de la falta de perdón. Ahora comienza a nacer. Ahora comienza a nacer un gran bosque, una gran restauración. Viene tiempos ahora de restauración sobre ti.
sobre toda la casa tuya, sobre tus hijos, sobre tus nueras, sobre tus yernos, en el nombre de Jesús. Declaro restauración, declaro lluvia de bendición sobre ti, sobre los tuyos. Amén y amén y amén. Amén. Bueno, qué lindo compartir con ustedes un devocional más en esta semana. Ayer creo que fueron algunos muy ministrados por la pastora desde Honduras, y qué lindo que hayan recibido una palabra. Mañana quiero invitarlos a que se inscriba hoy. Mañana vamos a tener las zarzas ardientes, que se llama zarzas ardientes porque es un acto profético donde vamos a tener toda la mañana orando por todos ustedes, con profetas que vamos a estar ahí ministrando. ¿Por qué lo hacemos? Porque es un espacio donde tú dices, yo quiero que oren por mí, yo quiero que Dios me direccione, por eso sacamos ese espacio, para que tú puedas entrar, los que están fuera de Colombia. Este zarzas ardientes es para los que están fuera de Colombia. Por eso en la semana no me diga, ay, pastor, ore por mí, deme una palabra. Para eso es la actividad, porque a veces no se puede estar ministrando todos los días en los devocionales. Por eso queremos tener un tiempo tú y yo, un tiempo donde podamos hablar, un tiempo donde podamos dedicar tiempo eh, sobre tu vida para ministrarte, para que los profetas que van a estar puedan darte una palabra. Y por eso es necesario que te inscribas. Te inscribas al link de la iglesia, que preguntes ahí en WhatsApp qué es lo que tienes que hacer para que puedas estar ahí en zarzas ardientes. Y mañana 8 de la mañana estaremos conectados. Valerie, tú ya te inscribiste, ¿no? Ya vi tu inscripción por ahí. Gracias. Entonces, nos vemos mañana, 8 de la mañana, para tener ese gran tiempo de orar, de hablar con cada uno de ustedes, los que van a estar en estas salsas. Y el lunes nos vemos en nuestro devocional. El domingo te invito el domingo. No te quedes solo en lo virtual. Te invito para que tengamos una palabra el domingo. Sé que va a ser una gran bendición el domingo. Los que están aquí en Bogotá y cerca de Bogotá, que vienen a nuestro servicio, los invito para que tengamos una experiencia. Valerie, para inscribirse. Bueno, ahí está para que se puedan inscribir para mañana el acto profético. Los amo mucho. Que el Padre les bendiga en este fin de semana. Que el Señor sea bendiciéndoles en gran manera a ustedes, a su casa, a su familia, y que el lunes tengamos testimonios de lo que Dios ha hecho. Y que tú puedas ver, no se te olvide esta palabra, ver de frente a los que te vendieron, y tú puedas tener una actitud de que el Espíritu de Dios está en ti. Eso fue lo que hizo José. Le mostró a Dios su actitud de que había sido esclavo, pero en su corazón estaba libre. Que tu corazón esté en libertad. Suelta esas cargas, suelta ese pasado, suelta ese dolor, suéltalo en el nombre de Jesús. Amados, Dios les bendiga. Ariel está Pastor, por buenos ahí. días. Pastor. Muchas Buenos gracias, días. pastor. Pastor con Patricia. Hola, Patricia. Buenos días. Pastor, Bendiciones. ya pues pido oración por mi hermana, ya mañana la operan. O sea, yo sé Ajá, que todo va a bueno, salir bien, ya mañana es la operación de ella, que sé que todo va a salir bien. amén. Todo va a estar bien y escucharemos el testimonio. Más es una palabra porque tenía que ir, y Dios va a estar con ella y todo estará bien, ¿vale? Estaremos orando. Te espero el domingo. Sí, sí, pastor, sí, yo sé, Bueno, y también necesitaba hablar con su merced, pero pues el domingo sí hay un bueno, tiempito para hablar con su merced. el miércoles también estamos ahí desde las 4 con agenda. Estamos ahí para poder tener ese tiempo, entonces ahí te espero para que puedas ahí sacar el Vale, tiempo y pastor, muchas amén. gracias, Bueno, Dios los bendiga. listo, gracias. Cristina, te bendigo. Bendiciones, Cristina. Natalie, Pastor, buenos días, Dios te bendiga. gracias, Gracias, Cristina, te pastor. bendigo. Gracias. Saturia, te bendigo. Tu Gracias, tía que se llama pastor. Dios lo Saturia. bendiga.
Sí. Listo. Ariel, nos despides con oración y con Gracias, cada pastor. petición. Muchas gracias. Amén, bendiciones, gracias, bendiciones a todos. Bueno, ya ha sido una palabra muy ministrante, ¿verdad? A veces nosotros estamos a la expectativa de qué palabra el Señor nos va a dar y la palabra que esperamos tal vez es que Dios nos va a bendecir, de que la familia va a estar bien, de que avancemos, pero hay temas fuertes como estos que nos tocan el corazón a veces porque de alguna u otra manera tú y yo tenemos algo que perdonar o a alguien que perdonar, ¿no? De una u otra manera. Yo les cuento un testimonio mío. La mayoría saben el proceso que yo tuve del cáncer y yo meditaba cuando me hicieron la quimioterapia y la radioterapia en el hospital. Eh, los que estamos en Colombia conocemos a algunos y en Bogotá, ¿no? En la primera con décima, ahí queda el Instituto Nacional de Cancerología. Y yo hace bastante rato, 2005 más o menos, estuve hospitalizado y a mí me hicieron dos tratamientos muy fuertes, que fue la quimio y la radio. Y después de que yo salgo, los efectos adversos que tuvo este tratamiento fueron grandísimos. Y yo alguna vez decía en mi corazón, pero ¿por qué Dios permitió que me hicieran quimio, me hicieran radio y la vida mía fuera dañada en muchos aspectos? Porque el tratamiento de la quimio y la radio fue fuertísimo, las contraindicaciones fueron muy fuertes. Y yo decía en mi corazón, ¿por qué Dios tuvo que permitir que los doctores me hubieran tratado de esta manera, con un tratamiento, ¿no? Entonces yo en mi corazón guardaba rencor contra la clínica. Parece algo muy tonto, ¿no? Pero a veces yo decía, ¿por qué Dios permitió? Y yo guardaba como ese rencor ante la clínica, como ante el tratamiento, como ante lo que había pasado. Y yo alguna vez vine a entender, dije, bueno, pero ya lo que pasó, pasó. Y en vez de yo morir en ese hospital, Dios me dio la vida. Pensaba yo en esa manera. Entonces son cosas que a veces uno guarda en el corazón, como rencor contra alguien o contra algo, que a uno le cuesta perdonar. Y a veces uno dice, yo no tengo nada que perdonar. Yo no tengo a nadie que perdonar, pero hay ocasiones en que si hacemos como esa retrospectiva, como ese análisis, vemos que sí hay algo que perdonar, ¿no? Que sí hay algo que perdonar. Y es un tema muy fuerte, es un tema muy difícil, es un tema muy difícil porque el corazón a veces no está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero el pastor nos da una palabra y nos da una clave que es cuando llegamos a la presencia del Señor. Y bueno, yo creo que esta palabra ha sido para todos. Yo pienso que ninguno ha sido exceptuado en esta palabra. La palabra fue para todos. Yo creo que Dios nos habló a todos. Y bueno, yo creo que hoy es un día de poner esa petición que tú tienes delante del Señor para que Él nos ayude a perdonar, para que Él nos ayude a restaurar como lo hizo José. Así que bueno, si tú tienes una semilla, una ofrenda para el ministerio, siempre lo hemos hablado. Dios no necesita dinero, pero el pastor y tú y yo sí necesitamos. La obra sí necesita dinero, amén. La obra sí necesita dinero. Entonces, ahí en pantalla tú miras y aparece la cuenta de ahorros, el Nequi, el David Plata, PayPal, RIA, ahí están los números 311-594-5911. A este número tú puedes enviar las ofrendas, las semillas, lo que tú tengas en el corazón para hacer crecer la obra del Señor. Amén. 311-594-5911. Amén. Si tú tienes ahí la semilla que tú pongas ahí, lo que Dios ponga en tu corazón, lo que Dios ponga en tu corazón para hacer avanzar el reino. Y a veces decimos, bueno, pero yo para qué siembro, hay mucho por qué sembrar, ¿no? Hay mucho por qué sembrar. Este Zoom, eh, pienso que tú tienes un Zoom todas las mañanas aquí, pero a veces cuesta, porque toca pagar también, porque necesitamos para avanzar en la iglesia, bueno, etcétera. Tú conoces el ministerio, bueno, pero si tú quieres, y si tú tienes en tu corazón a sembrar esa semilla para el ministerio, lo puedes hacer a estos números que tú estás viendo ahí en pantalla, ¿ven? 311-594-5911. Así que si tú tienes peticiones, ya creo que tú tienes el número de las peticiones del devocional, del ministerio también, para estar orando por ellas. Y bueno, yo sé que hoy es un día donde el Señor obra milagros, obra prodigios. Y bueno, los invitamos a la gente que se escribió para el acto profético mañana, ¿no? Que se va a hacer también. Y bueno, el domingo pienso que es el día más importante para ti, para mí.
A las 10 de la mañana hay culto en nuestra sede principal, ¿no? Avenida Carrera 30, número 119, barrio Santa Isabel. Los que estamos en Bogotá, bueno, ya, y los que ya conocemos ahí. Sí, señora. Hermano Ariel, ¿la inscripción para mañana es virtual? Sí, señora, es virtual. Es virtual, sí, señora. En el Gracias, chat. hermano Ariel. Mis hermanos, la inscripción está en el chat. Sí, señora, amén, amén, así es. Para Así que es. se puedan entrar en para inscribirse. Ahí Ahí está. está. qué bueno. Ok, ahí está fijada la inscripción. Ahí tienen Para- todos los datos, el nombre, etcétera. Amén. Bueno, y el día. Ariel. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias por esa aclaración, por esa información. Y bueno, y el domingo hay un culto muy especial, ¿no? A las 10 de la mañana estamos en nuestra sede principal. Bueno, y hay un anuncio muy especial para los papitos, para todos los papacitos, ¿no? Como nosotros. Se celebrará el Día del Padre el domingo, así que bueno, es una bendición muy especial. Generalmente se celebra el Día del Niño, el Día de la Madre, pero el Día del Padre, no sé, el Día del Hombre como que lo ignora, ¿no? Así que yo creo que, bueno, Ay, eso sonó que está herido. Usted no es papa, usted no es Yo papa. no soy- yo solo soy papacito, aún no soy padre, bueno, pero no hay problema. Bueno, ahí estamos, amén. Así que, bueno, y hacemos una cuña aquí bien especial, que ya que me informan aquí por el interno que el pastor ya se desconectó, el pastor está de cumpleaños, ¿no? Ya muy pronto está de cumpleaños, así que bueno, aprovechemos y el domingo es un día muy especial para celebrar todo esto en la iglesia, y bueno. Aquí me escriben, Ariel, recuerda que hay que perdonar. Bueno, yo perdono, no hay problema. Bueno, gracias, bendiciones a todos. Nos vemos si es la voluntad del Señor el domingo, perdón. Y bueno, los que se inscriban al acto profético mañana, ahí estaremos también. Bendiciones.